Sin embargo, hoy vamos a entrar a la parte de la trigonometría analítica. En esta parte de la trigonometría analítica, jóvenes, vamos a estudiar lo que son las identidades. Vamos a estudiar lo que son las fórmulas de adición y sustracción. Vamos a estudiar las fórmulas del ángulo doble. Déjenme ver que aquí escribí mal. Bueno, no escribí mal, sino que no se ve bien. Doble. Vamos a estudiar las ecuaciones trigonométricas. Y vamos a colocar aquí otros. Es decir, que en realidad la temática que vamos a estudiar es identidades, fórmulas de adición, fórmulas de ángulo doble, ecuaciones trigonométricas y algunos misceláneos que yo los estoy llamando otros. Ya de una forma u otra, nosotros ya habíamos estudiado las identidades. Sin embargo, aquí las vamos a formalizar. Y vamos a escribir como si fuera un cuadro resumen las identidades más importantes. Una de las más importantes que tenemos son las que podemos llamar como identidades recíprocas. Estas identidades recíprocas, disculpen, tienen que ver con las cofunciones. Por ejemplo, si yo escribo la cosecante de un ángulo X o un ángulo θ o cualquier ángulo, eso lo puedo escribir yo 1 sobre el seno del ángulo X. Es decir, que estas identidades son recíprocas. Si yo escribo ahora la secante del ángulo X, su recíproco es 1 partido entre el coseno del ángulo X. Y si yo escribo la cotangente del ángulo X, eso va a ser para nosotros 1 sobre la tangente del ángulo X. Ahora, esto que yo voy a encerrar aquí, en estas nubecitas verdes que están acá, son las que nosotros llamamos recíprocas. Se cumplen de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pero también tenemos que la tangente de X, esta que está acá, yo la puedo escribir como el seno de X sobre el coseno de X. Y que a su vez la cotangente de X la puedo escribir como el coseno de X sobre el seno de X. Y aquí tenemos todas las recíprocas con las cuales nosotros tenemos y ya sabemos trabajar. Ya después de tener esto, nosotros tenemos otro tipo de identidades que son las que llamamos nosotros identidades pitagóricas. ¿Ok? En esas identidades pitagóricas, nosotros tenemos 3 identidades fundamentales. La que dice que el seno al cuadrado del ángulo
más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y esta la encerramos por aquí en esta nubecita. En realidad esta es la identidad fundamental. Tenemos otra identidad que dice que si yo tengo la tangente al cuadrado de x y yo le sumo 1, eso es igual a la secante al cuadrado de x. Y esta identidad que yo estoy encerrando en este momento sale de dividir toda esta entre coseno. Y por último tengo la otra identidad que dice que 1 más la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Y aquí tengo la otra identidad pitagórica. Ustedes con el tiempo se la van a aprender, pero es por el uso. Luego tengo otro tipo de identidades, que son las identidades pares e impares. Y como les dije, de una manera u otra ya nosotros hemos trabajado, pero lo que estoy haciendo aquí es un resumen para que sepamos cómo vamos a trabajar. La primera identidad que nosotros tenemos es que cada vez que yo tenga el seno y yo se lo aplico a un ángulo negativo, eso va a ser igual siempre a menos el seno de un ángulo positivo. ¿Y eso por qué? Porque resulta que la función seno es una función impar. La función seno es una función impar. Luego tengo otra función que es la coseno. Cuando yo tengo el coseno y se lo aplico a un ángulo negativo, eso siempre me da igual coseno de un ángulo positivo. ¿Y eso por qué? Porque la función coseno es una función par. Esta es impar y esta es par. Y por último tengo la función tangente. Si yo le aplico la tangente a un ángulo negativo, eso me da como resultado la tangente de un ángulo positivo, pero aquí afuera vamos a escribirlo bien, porque no me alcanza el espacio, menos la tangente de x. Entonces ustedes pueden ver aquí que la tangente también es impar. Entonces aquí tengo las identidades pares e impares. Ustedes pueden hacer un resumen con esas tablas de identidades que nosotros estamos realizando. Sin embargo, al final del libro de Jane Stewart están todas las identidades. Hay unas identidades que la llaman identidades de cofunción. Y esta identidad de lo que dicen es que si yo tengo el seno y se lo aplico a pi medio menos un ángulo u, eso siempre va a ser igual al coseno del ángulo u. Hay otra identidad que dice que si yo tengo la tangente de pi medio y yo le resto u, eso me da como resultado la cotangente de u. Y hay otra que dice que si yo tengo la secante de pi medio menos u, eso me da como resultado la cosecante. Vamos a ver, aquí no me alcanza. Vamos a escribirlo en la parte de abajo para que nos alcance. El seno del ángulo pi medio menos u es el coseno de u. La tangente de pi medio menos u es la cotangente de u. Si yo ahora escribo por acá la secante del ángulo pi medio menos u, eso me da como resultado la cosecante
de U. Vamos a encerrar este en este colorcito que está acá. También puedo tener el coseno del ángulo pi medio y yo le resto U, y eso me da como resultado el seno de U. Vamos a ver si nos alcanza el espacio aquí. Tengo el coseno, ahora tengo la cotangente de pi medio menos U. Y eso me da como resultado la tangente de U. Y finalmente, la cosecante del ángulo pi medio menos U, eso me da como resultado la secante de U. Y esta la vamos a encerrar en este colorcito que está acá. Tomemos otra hoja. Entonces, haciendo una breve recapitulación, hoy vamos a ver la trigonometría analítica de identidades, fórmulas y ecuaciones. Las identidades tenemos las recíprocas, tenemos las pitagóricas, tenemos las pares impares y tenemos las cofunciones. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos hacer un tipo de simplificación de expresiones trigonométricas. Y esto lo vamos a subrayar. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, la idea es que si yo tengo una ecuación, yo la pueda simplificar. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dice un problema simplificar dos puntos, la expresión coseno del ángulo T más la tangente del ángulo T por el seno del ángulo T, así tal cual como está. Entonces uno coloca por acá solución y esta estructura la vuelve a escribir aquí y dice coseno de T más la tangente de T por el seno de T. La idea de simplificar es llevar todo a seno y coseno. Quiere decir que este coseno que yo tengo aquí, lo voy a escribir igual aquí, como el coseno de T. Pero esta tangente de T, yo la puedo descomponer como el seno de T sobre el coseno de T por el seno de T, que es este que está aquí. ¿Por qué? Porque la tangente, según una de las primeras expresiones que yo tengo acá, es seno sobre coseno. Ya cuando estoy aquí, yo puedo escribir que esto lo puedo hacer como coseno de t más al multiplicar este seno por este seno, me queda seno al cuadrado de t, todo dividido entre el coseno de t. Ahora, este coseno que está acá está dividido por 1. Y si yo multiplico, digo, coseno por coseno, me queda coseno al cuadrado de t. 1 por seno cuadrado me queda seno al cuadrado de t. Y 1 por coseno me queda coseno de t. Pero el coseno al cuadrado de t menos el seno al cuadrado de t es esta identidad que tengo yo aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1. Quiere decir que en esta expresión donde está la sección verde, yo escribo que eso es 1 sobre el coseno de t. Pero 1 sobre el coseno de t, si nosotros vemos la parte de las recíprocas, 1 entre el coseno de t es la secante. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado la secante de t. Y esta es la respuesta. Esta es la simplificación. A ciencia cierta, yo no sé
si nosotros podemos simplificar en máxima. Vamos a intentarlo. Me voy aquí y vamos a escribir la ecuación que me están dando. Me dicen que yo tengo aquí el coseno del ángulo T. Después me dicen, súmele la tangente que en máxima es TAN del ángulo T. Y todo eso lo voy a multiplicar yo por el seno, que es sin del ángulo T. Me pongo afuera y le digo control enter. Seno de T, tangente de T, coseno de T. A esta expresión que está acá me voy aquí y voy a simplificación trigonométrica. Y le digo simplificar trigonométricamente. Y fíjense que me queda 1 sobre el coseno de T. Y eso fue lo que a nosotros nos dio acá. Por supuesto que el coseno de T es la secante. Entonces uno dice, bueno, yo voy a recortar esto, porque aquí tengo una muy buena opción para verificar si el procedimiento que yo tengo realizado aquí es correcto. Y lo voy a poner aquí. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer nosotros es tratar de ver si 1 sobre coseno es secante por las expresiones. Yo no sé si aquí se puede hacer esto. Vamos a ver. Le voy a decir reducir. Y aquí está la reducción y miren, se queda aquí. Indudablemente que me da la secante. Y es la respuesta que aparece aquí. Entonces ustedes tienen en WX máxima una poderosa herramienta para poder simplificar. Vamos a la parte de las demostraciones. De tipo identidades trigonométricas. Subrayamos esto. Me voy a ir al principio un minuto para que ustedes se den cuenta que estamos aquí, en las identidades trigonométricas. Pero para eso necesitábamos las fórmulas, ver cómo se simplificaba, y ahora a las demostraciones trigonométricas. Para esto hay 3 cosas elementales. La primera que nosotros tenemos que considerar es trabajar con un solo lado. Si yo tengo una identidad, voy a trabajar con un solo lado. Segundo, tenemos que usar identidades conocidas. Es decir, de las que vimos en un principio. Y en tercera parte, tenemos que convertir en lo posible, por supuesto, a senos y cosenos. Si nosotros seguimos este tipo de procedimiento, podemos resolver identidades de tipo trigonométrica. ¿Ok? Entonces alguno de ustedes dirá, bueno, profesor, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta. Supongamos que a mí me dicen que yo tengo el coseno del ángulo θ y que esto está multiplicando a la secante del ángulo θ menos el coseno del ángulo θ. Y que esto es igual a nosotros a el seno al cuadrado de θ. Observemos que aquí yo tengo una parte
Y aquí yo tengo otra parte. Aquí dice trabajar con un solo lado. Entonces nosotros escogemos trabajar con este. Y con este no nos vamos a meter. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero se sugiere, para no congestionarnos, trabajar con una sola parte. Si yo visualizo y voy a trabajar con una sola parte, yo coloco aquí solución. Entonces yo digo coseno de tita, que es este, paréntesis. Pero la secante tiene su recíproco, que es el coseno de tita. Menos, y aquí escribo coseno de tita. Y esto debe ser igual al seno al cuadrado de tita. Recuerden, este lado no lo tocamos. Aquí multiplico el coseno por 1 y el coseno por coseno. Al multiplicar coseno por 1 me queda aquí coseno de tita partido entre el coseno de tita. Y coseno por coseno me queda coseno al cuadrado de tita. Estos son los paréntesis con los cuales estoy multiplicando y aquí me queda el seno al cuadrado de tita. Tomamos otra hoja en mi pizarra y si yo puedo simplificar coseno entre coseno, aquí me queda 1 menos el coseno cuadrado de tita igual al seno cuadrado de tita. Pero resulta que esto que está aquí, si yo lo despejo de la identidad pitagórica, esta que está aquí, cuando yo despejo el seno cuadrado, al escribir el coseno de este lado me queda que es 1 menos coseno. Y aquí tengo 1 menos coseno. Quiere decir que todo este lado es el seno cuadrado de tita. Y del lado derecho, que yo no lo toqué, me queda el seno cuadrado de tita. Y si ustedes pueden ver, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Ya con esto, nosotros podemos decir que queda demostrado. Y esa es la forma en la cual uno hace demostraciones. Vamos a hacer otro estilo de demostración donde existan más funciones. Vamos a suponer que a mí me dicen demostrar 2 puntos que 2 veces la tangente de x multiplicado por la secante de x es igual a 1 partido entre 1 menos el seno de x menos 1 sobre 1 más el seno de x. Entonces, aquí yo tengo esta expresión que yo la voy a llamar el lado derecho. Y aquí tengo esta expresión que yo la voy a llamar el lado izquierdo. Coloco solución. Y vamos a ver de qué manera yo puedo resolver esto. El lado derecho lo voy a dejar fijo. Y con este es que voy a trabajar. Entonces yo digo acá 2 tangente de x por la secante de x igual. Como yo tengo aquí una diferencia, yo paso una línea de fracción. Entonces digo, voy a multiplicar este por este. Después voy a multiplicar este por este. Y después voy a multiplicar este por este. Le voy a colocar numeritos. Este va a ser la primera multiplicación. Esta va a ser la segunda multiplicación. Y esta va a ser la tercera multiplicación. Entonces a multiplicar 1, perdón, este por este me queda 1 menos el seno de x que multiplica a 1 más el seno de x. Cuando multiplico 1 más seno por 1, me queda
1 más el seno de x, que multiplica a 1. Ni lo colocamos. Como ustedes ven, aquí hay menos, coloco menos. Y al multiplicar 1 menos seno por 1, abro un paréntesis y digo 1 menos el seno de x multiplicado por 1 y me da eso. Recuerden que el lado derecho queda igual. Tengo 2 tangentes de x por la secante de x, que va a ser igual. Vuelvo a escribir una línea de fracción. Y si ustedes ven en esta parte 1 menos seno cuadrado por 1 más seno cuadrado, eso es diferencia por su suma. Quiere decir que esto es 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. Cuando yo quito los paréntesis me queda 1 más el seno de x, menos por más es menos por menos es más. Y en esta expresión yo puedo simplificar. Observen que puedo simplificar este 1 con este menos 1. El lado derecho queda de la misma forma. Perdón, el lado derecho, sí. Bueno, el lado derecho o el lado izquierdo. Eso va a depender de cómo ustedes lo vean. Aquí yo tengo seno, más este seno me queda 2 veces el seno de x. Y aquí me queda 1 menos seno cuadrado, pero eso es coseno al cuadrado de x. Este lado queda igual. Y aquí yo puedo separar como 2 seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. ¿Por qué? Porque coseno por coseno me da coseno cuadrado. Pero cuando yo tengo seno sobre coseno, esto es la tangente. Entonces me queda 2 tangente de x por la secante de x igual a 2 tangente de x. Y el 1 sobre el coseno, su recíproco es la secante. Y me queda secante de x. Y si ustedes pueden ver, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda son iguales. Es decir, queda demostrado. Preguntas al respecto. ¿Está claro? ¿Necesitan alguna aclaratoria? Roberto respondió que todo va bien. ¿Algún otro que quiera responder? Por lo menos con la manito. Bueno, Jason ya también respondió. Muchas gracias por responder. Por lo menos veo que están prestando atención. Vamos a continuar. También Cristian. Gracias, Cristian. Y esa es la forma de poder ver identidades. Vamos a hacer otra identidad. Vamos a suponer que a mí me dicen demostrar. 2 puntos. Que el coseno del ángulo θ dividido entre 1 menos el seno del ángulo θ es igual a la secante del ángulo θ más la tangente del ángulo θ. No me queda más espacio. Tomamos otra hoja y vamos a escribir por acá solución. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera nosotros vamos a trabajar? Esta parte que está aquí es la que voy a trabajar. Y esta parte que está aquí la voy a dejar fija. Voy a trabajar con este que está acá.
Entonces yo escribo aquí coseno de tita sobre 1 menos el seno de tita igual a la secante de tita más la tangente de tita. Entonces, aquí en esta parte, yo pudiera descomponer esto, pero aquí voy a utilizar este que está acá. Y en esta parte que está acá, voy a multiplicar por la conjugada del denominador. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a escribir el coseno, 1 menos el seno de tita, y voy a multiplicar tanto arriba como abajo por la misma expresión. Si multiplica arriba y abajo no se altera, pero de este lado, como dijimos, este que está acá queda igual. Cuando yo multiplico aquí, yo tengo que multiplicar el coseno por 1 y el coseno por el seno. O simplemente lo puedo dejar así. Supongamos que yo no lo multiplico y digo coseno, perdón, del ángulo tita, que va a multiplicar a 1 más el seno del ángulo tita. Pude haber multiplicado. Paso una línea de fracción. Y aquí tengo 1 menos seno por 1 más seno, eso es 1 menos el seno al cuadrado de tita. De este lado, todo esto sigue igual. El numerador todavía no lo voy a multiplicar. Lo pude haber hecho. Pero resulta que esto que está aquí, 1 menos seno cuadrado, yo lo puedo escribir como el coseno al cuadrado de tita. Y lo que está aquí queda igual. Como esto es un producto y yo iba a multiplicar, dejé de multiplicar porque voy a cancelar uno de este con uno de este y me queda 1. Así que arriba me queda 1 más el seno de tita, que es esto. Todo dividido entre el coseno de tita, que es esto. Y todo igual a la secante de tita más la tangente de tita. Aquí yo puedo separar, como es el mismo denominador, 1 sobre el coseno de tita más el seno de tita sobre el coseno de tita igual a esto que permanece igual. Pero 1 entre coseno, su recíproco es la secante de tita. Y el seno entre el coseno es la tangente de tita. Y esto que está acá queda igual. Y si ustedes ven lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, resulta de que son iguales. Conclusión, queda demostrado. Se puede presentar el caso donde indudablemente no dé. Se puede presentar el caso donde ustedes trabajen por ambos lados. Eso va a depender de cómo ustedes quieran ver las demostraciones. Los ejercicios para la parte de las identidades están en el capítulo 7.1 de la página 498 del libro que está en el portal, el que dice Matemáticas para Cálculo. Entonces, allá hay suficientes ejercicios para que ustedes trabajen. ¿Ok? Yo me conformaría que se pongan a hacer desde el 1 hasta el número 100. Es decir, hay 100 ejercicios. Hay más, pero desde el 1 hasta el 100
es más que suficiente para que ustedes se pongan a trabajar. Ya visto esto, vamos a ver ahora lo que son las fórmulas de adición y sustracción. Vamos a subrayarlo. Estas fórmulas de adición y sustracción, y voy a volver al principio y disculpen, son las segundas que vamos a estudiar aquí. Porque ya vimos las identidades, vimos cómo simplificar y vimos cómo demostrar una identidad. A ustedes les toca hacer los ejercicios. Ahora vamos a la parte de las fórmulas de adición y sustracción. Me voy al final. Para las fórmulas de adición de adición y sustracción, nosotros vamos a utilizar diferentes fórmulas. Entonces voy a colocar por acá, por ejemplo, las fórmulas. Vamos a escribirlo acá. Fórmulas para el seno. Entonces, en las fórmulas para el seno, tengo dos. Una que dice que si yo tengo el seno del ángulo A, vamos a ponerlo un poquito más para acá para que nos alcance bien. Si yo tengo aquí el seno del ángulo A más el ángulo B, eso va a ser igual al seno del ángulo en A por el coseno del ángulo en B más el seno del ángulo en B por el coseno del ángulo en A. Y también tengo otra fórmula que dice que si yo tengo el seno del ángulo en A menos el ángulo en B, eso es el seno del ángulo en A, coseno del ángulo en B, menos el seno del ángulo en B por el coseno del ángulo en A. Y aquí tengo las dos fórmulas para el seno. ¿Ok? Seno de A más B, seno de A menos B. Estas son las fórmulas para el seno. Vamos ahora con las fórmulas para el coseno. En la fórmula para el coseno tengo que si yo tengo el coseno de A más B, eso es igual al coseno de A por el coseno de B. Menos, siempre va menos, el seno de A por el seno de B. Si yo ahora escribo el coseno no de A más B, sino de A menos B, eso es el coseno de A, el coseno de B. Si aquí es menos, aquí ahora va más. El seno de A, el seno de B. Y aquí tengo las fórmulas para el coseno. Entonces tengo las fórmulas para el seno, tengo las fórmulas para el coseno, en la adición y la sustracción. Vamos con la tangente. Yo voy a escribir acá fórmulas para la tangente. Dos puntos. Entonces, cada vez que yo tenga la tangente de A más B,
Eso es igual para nosotros. Paso una línea de fracción. En el numerador me va a quedar la tangente de A, la tangente de B, y abajo 1 menos la tangente de A multiplicado por la tangente de B. Esto es para la suma. Si ahora voy para la diferencia, que es la sustracción, me queda A menos B. Volvemos a escribir una línea de fracción y decimos tangente de A menos tangente de B. Y en la parte del denominador, 1 más la tangente de A por la tangente de B. Entonces aquí tenemos las fórmulas para las tangentes. ¿Ok? Todas esas fórmulas tienen una demostración, pero no las vamos a hacer porque supuestamente ustedes ven la construcción de esto en media. Nosotros lo que vamos es a utilizar la aplicación de ellas. Encontrar el valor de el coseno de 75 grados usando las fórmulas. Algunos de ustedes dicen, profesor, pero si yo escribo aquí, por ejemplo, en la entrada, coseno, y escribo 75 grados, a mí me da la respuesta que es 0,26. Entonces lo podemos dejar por allí pendiente para verificar. También lo podemos hacer aquí, pero eso lo vamos a dejar de último. Entonces uno dice, ¿de qué manera yo voy a aplicar aquí la fórmula? Entonces uno dice, bueno, observemos que 75 grados, este no es un ángulo notable, pero yo lo puedo descomponer como dos ángulos que yo ya conozco. Por ejemplo, yo conozco el ángulo de 45 grados y conozco el ángulo de 30 grados. Quiere decir que 75 grados lo puedo descomponer como la suma de estos dos. Si eso es cierto, quiere decir que el coseno de 75 grados yo lo puedo escribir como el coseno de 45 grados más 30 grados. Aquí este se va a comportar como A y este se va a comportar como B. Es decir, que voy a aplicar el coseno de A más B. Y la fórmula dice coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Vamos a aplicar esta primera fórmula del coseno. Entonces aquí yo vengo y digo, aplicando esa fórmula, aquí me queda que esto es coseno de 45 grados por coseno de 30 grados. Como aquí es más, aquí va menos. Seno de 45 grados por seno de 30 grados. Así me queda que el coseno de 75 grados va a ser igual. ¿Cuánto vale el coseno de 45 grados? Eso vale raíz de 2 sobre 2. Por. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Eso vale raíz de 3 sobre 2. Menos, porque aquí va menos. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto vale el seno de 30 grados?
este que está acá, vale 1 dividido por 2. Se lo coloqué hasta en colores para que lo vean. Quiere decir que el coseno de 75 grados es raíz de 3 por raíz de 2, eso es raíz de 6, sobre 2 por 2 me da 4. Raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Y 2 por 2 me da 4. Y aquí me queda, como es el mismo denominador, raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Y esto que está acá es la respuesta. Ah, pero ustedes dicen, profesor, pero yo lo calculé por aquí y me dio esto. Bueno, pero fíjense ustedes que si yo abro un paréntesis y yo digo raíz de 6 y yo le resto raíz de 2 y yo todo eso lo divido entre 4, el resultado que me da es el mismo que tengo acá. Quiere decir que aquí se está corroborando ese cálculo. Y lo voy a poner por aquí. Aquí. Fíjense que raíz de 2 menos raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 me da 0,26. Pero el coseno de 75 me da 0,26. Es decir, que esta respuesta que está acá es válida. Si yo fuera a calcularlo aquí, yo tendría que trabajar con el equivalente a pi. Entonces uno dice, bueno, resulta que yo sé que pi es equivalente a 180 grados, pero yo necesito es 75 grados. 75 grados será x pi. Si yo quiero saber cuánto vale esto, yo tengo que saber cuánto vale esto en pi. Entonces aquí sería 75 grados por pi, todo dividido entre 180 grados. Yo no sé si yo tomo 180 y lo divido entre 3, eso me da 60. Perdón. Quiere decir que aquí puedo dividir, simplificar por 3 y me da 60. Perdón. Sí, 60. Y si yo simplifico por 3, si ustedes lo ven acá, 25 dividido, perdón, 75 dividido por 3, eso me da 25. Es decir, que aquí va 25 pi. Ah, pero yo puedo decir, quinta parte de 25 es 5 y quinta parte de 60 es 12. Y me queda 5 pi sobre 12. ¿Qué quiere decir esto? Que 75 grados es equivalente a 5 sobre 12 pi. Y voy a evaluar con 5 sobre 12 pi. Entonces yo me voy acá y digo, voy a calcular el coseno. Abro un paréntesis. De 5 dividido por 12. Todo eso multiplicado por porcentaje pi. Le doy control enter para ver qué pasó aquí. Déjenme ver qué pasó aquí. Sí, 5 sobre 12 pi. A menos que aquí tenga que encerrarlo en paréntesis. Y aquí encerrarlo en paréntesis. Y al final no me está dando el resultado como yo esperaba aquí. Pero lo podemos investigar después.
para ver por qué no me da. 5 pi 2. Ah, pero lo podemos verificar aquí. Voy al sistema radian y digo 5 pi dividido entre 12. Y a eso le voy a calcular el coseno. Y si ustedes ven, el resultado que me está dando aquí, un poco largo, lo voy a poner aquí. Ya no me queda espacio. Lo voy a poner aquí abajo. Y si ustedes ven aquí, 0,96. Pero es que me está dando aquí algo raro. Déjenme volver a verificar. Aquí. Dijimos 5 por, que no multipliqué por pi entre 12. Y ahí está el resultado, coseno. Voy a recortarlo. Disculpen mi error, no había multiplicado. Y lo voy a poner aquí abajo. Y si nosotros aproximamos acá, me da el 0,26 que tengo acá. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que igual que aquí, me dicen encontrar el valor de. Entonces voy a colocar por acá, encontrar el valor de 2 puntos. Y voy a escribir el coseno de pi partido en 12. Esta es mi incógnita. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿cómo lo vamos a hacer aplicando las fórmulas? Uno viene y observa el ángulo, que es pi sobre 12. Y sabe que 12 viene de 4 por 3. ¿Ok? El 12 viene de 4 por 3. Pero eso sería multiplicar pi sobre 3 y pi sobre 4, y todavía no hemos llegado a la fórmula de los productos. Pero este número lo puedo escribir como, fíjense, pi dividido entre 4 y pi dividido entre 6. ¿Por qué? Porque si yo tomo el número 4, que es este, y tomo el número 6, que es este, yo lo puedo descomponer en factores primos. Y digo, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. La mitad de 2 es 1 para el proceso, y como 3 no tiene mitad, queda tercera. Y la tercera parte de 3 es 1. Quiere decir que el mínimo común divisor de entre 6 y 4 es 2 por 2, 4, y 4 por 3 es 12, que es el que yo tengo acá. Por eso yo pude hacer esta separación. Ya si esto es cierto, quiere decir que donde está el coseno de pi sobre 12, lo puedo sustituir por esto. Entonces ustedes dicen coseno de pi sobre 12, que es el que me están dando, va a ser igual al coseno de pi cuarto menos pi sexto. Y resulta que pi cuarto es 45 grados y pi sexto es 30 grados. Pero como estoy trabajando con el coseno de la diferencia, la fórmula del coseno de la diferencia dice esto. Coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Donde A es 45 y B es 30. Entonces aquí me está quedando que esto es el coseno de pi cuarto por el coseno de pi sexto. Como aquí es menos, aquí va más. El seno de pi cuarto
por el seno de pi sexto. Así me queda que el coseno de pi sobre 12 es igual. Entonces uno dice, vamos a ver cuánto vale todo esto. Coseno de pi cuarto. Ya sabemos que eso es raíz de 2 sobre 2. Si uno lo quiere verificar, uno dice aquí coseno, entre paréntesis, de porcentaje pi dividido entre, ¿cuál era? Déjenme ver. 4. Voy afuera y le digo control enter y me da 1 sobre raíz de 2. Pero si yo racionalizo 1 sobre raíz de 2, eso es raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Coseno de pi sexto, eso es coseno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Más, que es este más. Seno de pi cuarto es igual al coseno de pi cuarto, raíz de 2 sobre 2. Y seno de pi sexto es seno de 30. Y el seno de 30 es 1 sobre 2. Quiere decir que el coseno de pi sobre 12 es igual. Raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Y todo esto dividido entre 2 por 2 es 4. Raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Y 2 por 2 es 4. Y si yo saco las cuentas aquí, me va a quedar que el coseno de pi sobre 12 es raíz de 6 más la raíz de 2 sobre 4. Y esta es la respuesta. Ahora, si ustedes ven esta respuesta que está aquí, es la misma respuesta que tengo aquí. Aquí es menos, pero aquí es más. Yo me voy aquí y voy a calcular. Vamos a ver si podemos hacerlo. Aquí. El coseno de porcentaje pi dividido entre 2. Yo no sé si me va a dar, pero vamos a ver. No me lo está dando porque no está expresado en ángulos que yo pueda trabajar. Vamos a ver si yo le escribo aquí a esto alguna otra instrucción. Float. A ver si por casualidad me lo quiere calcular. Ah, sí me dio, miren. 0,96. Entonces yo vengo y lo tomo. Y el coseno de esto me dio 0,96. Algunos de ustedes diría, profesor, pero tendríamos que hacerlo en otro programa para verificar. Sí, lo pudiéramos hacer en la calculadora o lo podemos hacer en GeoGebra. Si yo coloco aquí, vamos a ver algo aquí. Déjenme activar cálculo simbólico. Voy a colocar aquí el coseno de pi dividido entre 12. Y aquí está la respuesta, mírenla. Entonces aquí tienen la respuesta ustedes por GeoGebra. Aquí lo tienen en máxima y aquí lo tienen en GeoGebra. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Por lo menos quiero ver la señal. Una manito. Perfecto. Ya respondió Cristian que sí. ¿Quién más? Jason también. ¿Quién más?
Bueno, los demás no quieren contestar. Sebastián Torres creo que va a escribir algo. Perfecto. Recuerden que ustedes pueden participar sin ningún tipo de pena. Para eso estamos aquí, para brindarles toda la ayuda respectiva. Ok. Vamos a trabajar un ejercicio con la función seno. Vamos a suponer que a mí me dicen encontrar el valor de 2 puntos. Entonces me dicen seno de 20 grados multiplicado por el coseno de 40 grados más el seno de 40 grados multiplicado por el coseno de 20 grados. Y me dicen cuánto vale esto. Entonces nos dice por acá, bueno, voy a colocar solución. Si nosotros vemos esta expresión que está aquí, yo tengo seno por coseno, y los ángulos se alternan. Vamos a buscar a ver cuál de las fórmulas voy a aplicar. Me voy a la de los senos y voy a copiar esta primera que está aquí. La voy a copiar. Me la voy a llevar para acá. Y la voy a poner aquí. Si ustedes ven aquí en esta fórmula, yo puedo decir, por ejemplo, que este 20 se corresponde con el A. Que este 40 se corresponde con el B. Que este 40 se corresponde con el B. Y que este 20 se corresponde con el A. Es decir, que yo tengo que aplicar es esta fórmula que está aquí. Ya teniendo claro esto, yo puedo decir, quiere decir que el ángulo A vale 20 y que el ángulo B vale 40. Quiere decir que lo que voy a calcular es el seno del ángulo A más el ángulo B. Y eso es el seno de 20 grados más 40 grados. Y eso es el seno de 60 grados. Pero el seno de 60 grados yo lo puedo calcular aquí. Y digo seno, me voy acá, busco seno y escribo 60 grados, que es pi tercio. Me voy acá y digo pi dividido entre 3. Y eso me da 1 sobre 2 raíz de 3. Yo vengo y lo recorto y me lo llevo acá. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿lo puedo dejar como 1 sobre 2 raíz de 3? ¿O calculo el seno de 60? Yo me puedo ir acá, pero tengo que cambiar aquí a degré, porque voy a trabajar en degré y borro todo. Borro esto, borro esto. ¿Cuál es el ángulo? 60. Entonces yo escribo aquí 60 y le calculo el seno. Y si ustedes ven, me da 0,86 y algo más. Lo voy a copiar. Si ustedes ven este resultado que me da aquí, que es el 0,86, esto lo puedo comprobar como raíz de 3 partido en 2. Si yo tomo y digo 3, le saco la raíz. ¿Dónde está? Aquí. Y eso lo divido por 2.
Eso me da 0,86. Quiere decir que la raíz de 3 partido en 2 es 0,86. Es decir, que este resultado es el mismo resultado que yo tengo acá. Si yo quiero verificar esto en máxima, yo simplemente digo aquí sin, entre paréntesis, de porcentaje. Pi, como es 60 grados, divido entre 3. Me voy afuera y le digo control enter y me queda raíz de 3 partido en 2. Y aquí ustedes tienen la verificación por calculadora, por WX máxima y por GeoGebra. Entonces lo voy a anotar. Aquí por GeoGebra. Aquí por WX máxima. Y aquí por cualquier calculadora. Y ustedes dirán, profesor, ¿y yo puedo usar todo eso en...? Claro, pero a mí lo que me interesa es que ustedes me escriban los procedimientos. Que ustedes verifiquen el resultado con eso y lo pongan. Excelente. No tengo ningún problema. ¿Ok? Ningún problema. Ok. Entonces, en un principio nosotros habíamos visto identidades trigonométricas y fórmulas de adición y sustracción. Ahora, hay unas fórmulas alternativas acá que se llaman sumas de senos y cosenos. Vamos a escribir esas fórmulas. Entonces voy a escribir por acá fórmulas de sumas de senos y cosenos. Resulta de que yo voy a tener a alfa y a beta números reales. Entonces, si alfa multiplica el seno de A y A es un ángulo, y beta multiplica al coseno de A 2 puntos, un ángulo. Pero recuerden que los ángulos pueden ser en un sistema radial o en un sistema sexagesimal. Entonces, esto lo puedo escribir como K, que es una constante, por el seno de el ángulo A sumándole el ángulo phi. Y esto es otra fórmula. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quién es ese K que yo tengo aquí? K simplemente es la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. ¿Ok? Y eso es si el ángulo phi que está aquí verifica 2 puntos, que el coseno del ángulo phi es igual a alfa sobre la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Y el seno de phi es igual a beta sobre la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Y vamos a encerrar esto que está acá. Entonces,
Si yo tengo la suma de senos, yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Ok? Entonces alguno de ustedes diría, denos un ejemplo, profesor, para ver cómo es eso. Vamos a suponer que yo digo acá, expresar a 3 senos, voy a colocar aquí 2 puntos, 3 senos de x más 4 cosenos de x de la forma k seno de x más phi. Es decir, que esto que está aquí es lo que yo tengo que trabajar. Donde, por supuesto, esto que está acá es lo que yo tengo que expresar como esto. Tomamos otra hoja. Y escribo solución. Entonces nos dice, bueno, yo tengo que hallar en primer lugar quién es k. Y k es la raíz cuadrada de alfa cuadrado más beta cuadrado. Es decir, k es igual a la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. ¿Quién es alfa para nosotros? 3, que es el número que está aquí. ¿Y quién es beta para nosotros en este resultado? 4, que está aquí. Quiere decir que k es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 9 más 16. Eso es la raíz cuadrada de 25. Y eso me da como resultado 5. Entonces ustedes pueden decir, el valor de k es 5. Ya lo tengo. Entonces ustedes dicen, ok. Pero resulta que tanto el seno como el coseno se pueden escribir de esta forma. Quiere decir que el primero que escribí, ¿cuál fue? El coseno. El coseno del ángulo θ va a ser igual a alfa sobre la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Aquí esto indica que el coseno del ángulo φ es igual a alfa, pero alfa es 3. Entonces yo escribo aquí 3. Y la raíz cuadrada de esto me dio 5. Entonces ya tengo el valor del coseno. Me voy ahora con el seno. Seno del ángulo φ. El seno del ángulo φ es beta dividido entre la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Pero el seno es b y b es 4. Así que cuando yo voy a calcular aquí el seno, disculpen el color, el seno del ángulo φ, esto se llama φ, así. Phi se escribe así y se pronuncia phi. Va a ser igual a beta, que es 4, dividido por 5. Y ya tengo el valor del seno acá. Ya teniendo todo esto, entonces, nosotros vamos a aplicar esta fórmula. Que alfa por el seno de A y beta por el coseno de A es k veces el seno de A más el ángulo phi. Entonces aquí me va a quedar que 3 veces el seno del ángulo en X más 4 veces el coseno del ángulo en X es igual. Según la fórmula que nosotros tenemos es K por el seno de A más phi. Entonces K nos dio 5. Entonces sería 5 por el seno de
X más el ángulo en phi. Pero el ángulo en phi yo no lo conozco, lo tengo que calcular. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo puede calcular? Bueno, lo puedo calcular con el seno o lo puedo calcular con el coseno. Vamos a suponer que lo voy a calcular con el coseno. Resulta que el coseno del ángulo en phi es igual a 3 dividido por 5. Eso implica que phi es igual al arco coseno de 3 sobre 5. Esto lo hacemos en GeoGebra. Y entonces nosotros vamos a borrar aquí, vamos a trabajar aquí. Y voy a calcular aquí el arco coseno de 3 dividido por 5. Y si ustedes ven, el resultado que a mí me está dando aquí es 53.13 grados. Yo lo escojo, así tal cual, y me lo llevo aquí. Entonces aquí está el valor que me está dando el ángulo, que es 53.13 grados, lo que está aquí. Y eso lo sacamos de aquí. Quiere decir que finalmente el resultado de todo esto, vemos aquí, borramos esto. Y aquí nosotros tenemos que escribir lo que nos dio aquí. 53,13, disculpen el color, grado. Y esto entre paréntesis. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Esa es la respuesta. Los ejercicios de esta parte están en la página 505. Recuerden, ese es el texto que está en el portal. ¿Ok? El capítulo es el 7.2. Y procuren hacer por lo menos los ejercicios desde el 1 hasta el 50. Sí, desde el 1 hasta el 50. Ahí tienen otro grupo de ejercicios pendientes. Para la próxima clase, si ustedes tienen la posibilidad de leer, vamos a ver lo que son las fórmulas de ángulo doble que están descritas al principio aquí. Miren, fórmulas del ángulo doble.